Es el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, con quien vamos a hablar sobre la aprobación del Código Penal, las 3 causales y la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Durante esta semana, una de las noticias más importantes ha sido la puesta en funcionamiento de un Código de Ética del Empleado Público por parte del presidente Luis Abinader, lo que implica un paso de avance en su lucha contra la corrupción y en favor de la ética gubernamental. Durante el acto, el mandatario advirtió a los funcionarios que si no están de acuerdo con este código, que renuncien con tiempo, pues se mantendrá al acecho respecto a cualquier asomo de corrupción en su gobierno. Espero que este código de ética marque las pautas para sancionar a los funcionarios que de forma irregular entregaron a una gran parte de artistas más de 50 millones de pesos del Estado Dominicano y aún no han sido sancionados, a pesar de que Compras y Contrataciones así lo pidió en su decisión sobre este tema. Seguimos esperando que Milagros Ortiz Bosch demuestre que las acciones son para todos. Otra importante noticia ha sido la aprobación del Código Penal sin las 3 causales, lo que de inmediato ha provocado opiniones a favor y en contra, y la convocatoria a una marcha nacional en contra por parte de las feministas y otros sectores. Ahora resulta que el país es atrasado y retrógrado porque no se aprobaron las causales. Si las hubiéramos aprobado, entonces se nos daría el título de país avanzado. Es bueno recordar que en democracia se hace lo que digan las mayorías, y en ese caso habló la mayoría congresual, que es la que decide estos temas. Mientras tanto, los legisladores han dado una puñada mortal a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Luis Abinader, al establecer en el Código Penal una pena mínima de 3 años para los casos de corrupción. Esto implicaría que los que están siendo procesados por corrupción podrían beneficiarse de esto, debido a que la retroactividad en la ley opera de manera beneficiosa para los que están purgando condenas, lo que implica que podrían ser beneficiados. En torno al tema de las 3 causales, se ha pronunciado el presidente del Partido Revolucionario Moderno, señor Paliza, quien ha dicho que su organización apoya y defiende las 3 causales, lo cual es falso, porque olvida que él no es el partido y que la cúpula de la organización dejó en libertad a sus legisladores para que voten en su íntima convicción respecto a este tema. Otra gran noticia ha sido el caso de la corrupción denominado Corales, que involucra al general Adam Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán Sánchez y otras 7 personas más acusados de corrupción, robo, estafa y asociación de malhechores, entre otros tipos penales. Según el Ministerio Público, las pruebas en contra del general y sus adláteres son contundentes y no habrá forma de que escapen de los tentáculos de la justicia, y esperamos que eso sea así para beneficio de la justicia y del país. Otra gran noticia es el trato desigual que se da en la Policía Nacional y en los mandos militares, pues un cabo que denunció irregularidades a lo interno de la policía fue suspendido sin derecho a sueldo por decir verdades que deberían ser investigadas ahora que queremos una reforma policial. Pero, por ejemplo, el general Robiú, señalado en el caso Coral, sigue activo, aunque puso a disposición del presidente de la República el cargo de director de Sestur, lo cual en sí es un disparate de su parte, pues todos los cargos están a disposición del presidente. Bien podría él renunciar de manera irrevocable a esa posición, con lo que haría un favor al presidente, a la lucha contra la corrupción, y demostraría además disposición judicial, pero no lo hará. Otra gran noticia es la advertencia de nuevas manifestaciones en las calles en demanda de que se entregue el 30% de los fondos de pensiones. Una lucha encabezada por el diputado Pedro Botello, quien ha sido coherente con ese tema y a quien las autoridades les han fallado, pues en varias ocasiones han prometido discutir este tema en las cámaras y no lo han hecho. Este tema debe ser asumido con seriedad en el Congreso Nacional, ya sea para aprobar o rechazar su propuesta, pero deben dar la cara en el Congreso. Y finalmente, otra gran noticia, pero negativa, es que ya se hacen los aprestos para iniciar próximamente las discusiones en torno a una reforma fiscal, lo que implicaría nuevos impuestos para todos, especialmente para los más pobres.
Lo más importante de esta reforma es que tiene fundamento y es necesaria. Pero bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya están con nosotros Valentín Medrano, Tomás Castro y Surún Hernández, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre diferentes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, tenemos aquí la importante presencia de tres prestigiosos abogados. Son ellos Tomás Castro, Surún Hernández y Valentín Medrano, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Pero antes un saludo. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bien, como dicen. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Bueno, particularmente dándole gracias siempre a Dios. Estoy súper bien. Dándole gracias a Dios por cada momento que me da de vida. Y eso es lo más importante. Y yo ando con ellos. Bien, pues está bien. Pues si andan los tres juntos, vamos a arrancar de inmediato. Sí, yo quisiera saber, dada la experiencia y las capacidades de cada uno de ustedes, la valoración de cada uno respecto a cómo se ha manejado el Ministerio Público desde el principio, en términos general, porque luego quisiera que analicemos en términos particular el caso Coral y otros importantes temas. Comienzo con el señor Tomás. Bueno, el Ministerio Público es un órgano del Estado que tiene que ver con la persecución, los sometimientos y llevar a cabo las acusaciones para que el Poder Judicial pueda conocer los procesos. El Poder Judicial está compuesto por esas dos actorías, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ambos estamentos tienen lo que se llama un consejo. Hay un consejo del Ministerio Público y hay un consejo del Poder Judicial. Yo me refiero, Tomás, si tú lo sabes, a las actuaciones que está llevando el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público ha hecho lo que ha podido. Porque lo último que me enteré fue que no se había hecho ningún operativo porque incluso le negaban el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y la policía para que pudieran hacer algunas actividades. Esa situación se rompe cuando viene el general del Comando Sur de los Estados Unidos al país y entonces parece que alguien dio un manotazo en una mesa y ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, que lo que estamos viendo es producto de una decisión americana. Sí, no tengo la menor duda, porque esta es una sociedad, una democracia tutelada. Sí, pero yo no creo que ningún gringo pueda imponerle a Luis una decisión. En términos directos, quizá no. Pero hay muchísimos mecanismos mediante los cuales pueden imponer. Le impidieron prácticamente algunos acuerdos que había llegado el gobierno anterior con los chinos. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo y otras actividades. O sea, somos una democracia tutelada. ¿Usted qué piensa, Zulu? Manejo del Ministerio Público. Mira, hasta ahora, esa primera experiencia iniciada por el presidente Luis Abinader de nombrar a una persona que en principio no milita en ningún partido político, que puede catalogarse en principio en sentido general como no partidista y posiblemente con muchos ribetes de independencia, pues hasta ahora tiene una actuación, puede catalogarse como positiva. Explique en principio, ¿qué usted quiere decir? Nada es perfecto en esta vida. Las actuaciones emprendidas hasta la fecha por el Ministerio Público son precisamente acordes con los sentimientos de una sociedad que desea que se aplique justicia contra los corruptos. Actuaciones que, vale decir, han estado caracterizadas por determinados criterios de garantistas por parte de la magistrada procuradora Miriam Germán, hay que decirlo. Hasta ahora, dadas las circunstancias, se ha iniciado acciones siempre bajo la premisa de tratar de guardar lo más posible lo que es el debido proceso. Los casos que han ido a la justicia han estado, por lo menos de esta Procuraduría, han estado debidamente sustentados y dentro de las circunstancias se ha tratado con determinada dignidad a todos y cada uno de los imputados. Lo que sí, a lo mejor algunos sectores están desesperados porque desean mayor cantidad de procesamientos, pero mayor cantidad de procesamientos implica, en principio, pues vulnerar un poquito lo que es la rigurosidad que implica un sometimiento penal. ¿Usted qué piensa, Valentín? Mira, yo lamento mucho
tener que disentir de mi colega y de nuestro presidente, obviamente. Porque yo creo que el Ministerio Público ha sido más de lo mismo, pero exacerbado. ¿En qué sentido? Transvetismo, luces, cámara, acción, película, y obviamente que ponerse de espalda a lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela de Derecho. Porque, ¿por qué lo digo? Sencillo, Adolfo. Una solicitud ahora en el caso Coral, 196 páginas. Oye, pero las medidas de coerción no están sujetas a la simpleza, a la brevedad. Pero eso no lo entiende un ciudadano. Usted se oponía a la cintila probatoria. No. Yo nunca me he opuesto a la cintila probatoria. Eso se enuncia, es breve, es corto, es entendible. Porque tú tienes que hacer algo para que la ciudadanía lo entienda. ¿Qué ciudadano? Yo quiero saber si alguno de los colegas aquí, que son de los más estudiosos, uno de los más acuciosos y de los mejor informados, si él se leyó esas 196 páginas. Yo creo que no, porque si él no tiene un interés personal, si no está apoderado económicamente para participar en el proceso como un abogado, no puede tener el interés de perder tiempo con 196 páginas, pero de un asunto que es mentiroso, porque el Ministerio Público se ha acostumbrado a mentir. Es un Ministerio Público mentiroso. Y eso hay que decirlo. ¿Tú sabes por qué? Pero te voy a decir por qué sí. Y yo excluyo a la magistrada Miriam Germán. Y por razones lógicas. Pero te voy a reiterar la pregunta de Tomás. ¿Es el Ministerio Público ahora o cuál? No, el Ministerio Público siempre ha sido así, pero te voy a hablar de la mentira de hoy. En ese expediente se dice que el general Cáceres Silvestre y ese grupo de personas que faltan por llegar, porque claro que esto es un asunto de no garantizar derechos, no, es todo lo contrario. Aquí lo que hay que hacer es simplemente el espectáculo porque el pueblo quiere lucha y que luche ya veneno. Espera. ¿Qué ocurre? Ellos han dicho que un señor que tuvo un presupuesto de 3.000 millones de pesos durante 8 años, ¿él se robó los 3.000 millones? Esa es la idea que se ha vendido. No, ellos no han dicho eso. Eso no es lo que se ha dicho. Mira, yo me leí las 196 páginas. Exacto. Porque al momento en que yo tengo que hablar de una acusación, yo tengo que hablarlo con base, porque imagínate tú la posición de comunicador que ostento y de la función institucional implica que lo que yo diga tiene que estar sustentado. Ese expediente refiere, y esto es importante que la gente lo sepa, no podemos quejar porque el Ministerio Público... ¿Cuánto se robaron? Perdón, vamos por parte. Todavía nadie lo sabe. No podemos quejar que el Ministerio Público, al momento de depositar una medida de coerción, deposite los elementos probatorios con que cuenta. Es más, la norma sí lo consagra, que desde el momento que se solicita una medida de coerción, es obligación del Ministerio Público suministrarle todos los elementos y las circunstancias de hecho. Y en ese proceso no se trata de eso. En ese proceso se trata de la utilización en función de la hipótesis que está planteando el Ministerio Público, porque estamos cuestionando lo que ha dicho el Ministerio Público, que es algo muy grave, de la utilización, en primer lugar, de dos entidades, una entidad supuestamente una ONG, que recibe dineros, inclusive en una de las oportunidades, uno de los elementos probatorios, presentan hasta un cheque de 9 millones de pesos. Eso es parte de lo que dice el Ministerio Público. Exactamente. Tomás, ¿qué tú piensas sobre eso? Mira, en cierta forma lo que dice Valentín tiene cierta lógica, porque lo que se hizo con Odebrecht, que fue su amigo Jean Alain, que salió con cámaras y agarrar preso a peledeístas, muchos de ellos contrarios a Danilo, que lo obligaron a venir a los pies del Señor. Eso no lo hizo Miriam Germán, eso lo hizo Jean Alain. Entonces, en esa parte tiene razón en el sentido de que más o menos es un mismo procedimiento. Entonces no es más de lo mismo, No, porque Valentín ha dicho que es más de lo mismo. No es más Y de si lo Miriam mismo. no ha hecho eso, entonces no es lo mismo. Eso ocurrió anteriormente, pero ahora es diferente. Pero yo le excluí. No, ahora no es diferente. Yo le excluí a doña Miriam. No, que no es Miriam, Miriam en la cabeza. del Ministerio Público es uno, el el invisible. Ministerio Público no es Miriam. Claro que no, el Ministerio Público es una institución. Entonces Miriam en la cabeza y responsable de todo lo que pasa. Así que no me saquen a Miriam de nada. Sí, yo la saco. Y te voy a decir por qué. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que tú veas dónde está la falta. ¿Usted leyó las 196 páginas? Todas. ¿Eso es una falta?
porque eso es secreto, artículo 290 del Código Procesal Penal, él la leyó, el pueblo la tiene, porque aquí todo se fisura a través del Ministerio Público. Pero eso es una ilegalidad. Cuando se va a someter, perdóname, una medida de coerción, la otra parte tiene que tener los otra parte, pero es la otra parte. No, pero la otra parte es quien suministra. Pero señores, eso está en todos los medios de comunicación. Pero eso se filtró. Y se filtró con intención malsana. Vamos a hacerlo al paso para que no distorsionemos. Bueno, la pregunta es que yo hago. Pero ¿Quién lo filtró? Porque si yo soy abogado de uno de los imputados, yo puedo filtrarlo. Pero qué bueno, mira, qué bueno. La transparencia y democracia. Qué bueno que se filtró. Eso está violado. Porque dice un gran pensador y escritor que nada que no tenga la opinión pública tiene sabor a soberanía. La gente está en la necesidad y en el derecho de saber por qué a una persona lo han agarrado preso y lo van a llevar ante un juez. Pero además el Ministerio Público solamente tiene el monopolio de la información antes de conocer medida de coerción. Hay que aclarar. Después de ahí los abogados. Hay que aclarar. Y esto es muy importante, Valentín, que esto es muy importante. Mira, hay que aclarar que si bien es cierto que el procedimiento preparatorio, dentro de lo cual está la etapa de la solicitud de medida de coerción, es confidencial entre las partes, no menos cierto es que la norma procesal penal y la misma jurisprudencia ha establecido determinadas excepciones cuando se trata de casos relevantes, casos que envuelven criminalidad organizada y casos que envuelven precisamente funcionarios públicos, como es el caso de la especie, que es de interés nacional. Lo lógico es que nosotros exijamos, porque no podemos comparar un proceso totalmente defectuoso con actuaciones totalmente cuestionables, porque en ninguna cabeza cabe, por ejemplo en el caso de Brecht, que tú vas a someter piezas probatorias en otro idioma sin anexar las traducciones. En este caso, Valentín. Óyeme, es una locura. El caso de ahora es un caso, es una instancia que está muy bien sustentada en cuanto a los elementos fácticos, en cuanto a los elementos probatorios, en cuanto al cuadro imputador, inclusive en cuanto a la justificación de la solicitud de prisión preventiva para los encartados. Bien, yo creo que en este caso, precisamente, Valentín, lo único que podría salvar al Ministerio Público es que lo que ellos dicen realmente puedan sustentarlo, porque si no será peor para el Ministerio Público, hasta para el presidente, que es quien pone al Ministerio Público. ¿Tú crees? En la medida en que el Ministerio Público no sea capaz de sustentar con prueba todo lo que está diciendo, será un fracaso del Ministerio Público, de Luis Abinader, del país. ¿Tú crees? Sí. No es así. Porque tú tienes que ver la vida orgánica de un proceso. ¿Cuál es la vida orgánica de un proceso? Ellos pueden hacer todas las alaracas, todos los disparates que no sirvan para absolutamente nada ahora. Eso dura 4 años y pico, 5 años. ¿Odebrecht cuánto tiene? 5 años y no se ha conocido todavía la audiencia de fondo. Entonces, todas esas alaracas las pueden hacer y dejarlo ahí, tirado, gente engavetado, como dice Surún, defendiendo la prisión preventiva, que es la excepción según la Constitución de la República, que no aplican ninguna de las personas procesadas en ese proceso para prisión preventiva. Ninguno es sujeto no lo sabes de prisión preventiva. Que no, pero perdóname, hermano, tú acabas de decir que no has leído. Lo sé, porque es lo que dice el artículo 226, el artículo 227, el artículo 228 y el artículo 229. ¿Cuál es el ámbito de discusión de la medida de coerción? Lo que se discute ahí es peligro de fuga. Alguna de esas personas, un general activo, mayor general, jefe, edecán de un expresidente de la República, es objeto o sujeto de prisión preventiva, tiene peligro de fuga, lo representa. Podría que tener, el peligro de fuga está definido por la norma procesal penal y eso lo sabe todo el mundo, esencialmente, y lo dice de manera expresa en el sentido de que peligro de fuga implica casos donde haya criminalidad organizada, no donde haya el riesgo, y esto es muy importante, de que los imputados puedan entorpecer la investigación o destruir elementos probatorios, o donde haya un proceso donde la pena sea muy elevada o un hecho que afecte de manera grave los intereses de toda la sociedad. Y estamos en presencia por de eso es que no es simplemente, perdóname, Suru, no es simplemente, no puede ser peligro de fuga. La capacidad que tengan ellos de dispersar los bienes que lo comprometerían penalmente es una razón suficiente. Pero óyeme lo que es el peligro de fuga. Un ciudadano dominicano que no tiene pasaporte,
que no tienen historial migratorio, que no ha ido ni siquiera No hay peligro. a la Saona. Pero la Victoria está llena de ese tipo de gente. Claro, yo Y estoy de todas acuerdo las contigo. cárceles de este país están llenas de Pero yo he gente. cuestionado eso toda la vida. Ahora, O sea, yo la gravedad, porque no es solamente el peligro de fuga, la gravedad del hecho y la posibilidad de una pena son dos elementos Exacto. fundamentales. dos elementos que las Cortes Constitucionales todas han dicho que son insuficientes para la retención del peligro de fuga. Sí, pero ¿Por aún qué? así se ¿Por sigue qué? aplicando. Porque el hecho puede ser grave y tú ser inocente. Y la presunción de inocencia, que es una obligación constitucional de la forma en que tú tienes que tratar y ver al imputado, te dicen a ti que eso se rompe con una sentencia Por firme. eso es que hasta relativo el asunto del peligro de fuga, porque por ejemplo en Estados Unidos el peligro de fuga es inversamente proporcional aquí. Si tú tienes yate, si tienes cuartos, si tienes todo, tú puedes fugarte. Aquí es al inverso. Si tienes yate, si tienes empresa, entonces... Yo estoy siendo egoísta, Adolfo, yo estoy siendo egoísta porque lo que yo defiendo, de cierta forma, lo hago para mí. Porque si esa gente tiene peligro de fuga, usted, presidente, tiene peligro de fuga, y usted tiene peligro de fuga, y él tiene peligro de fuga, eso no es verdad. Por eso es que yo Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero oye, Bien. en la película de Abraham Lincoln, hay un caso donde va una cliente de él y mire que me acaban de confirmar la sentencia de condena y estaba en libertad. Como Y debe entonces ser, digo, sí, como debe ser. ¿cuál es el recurso a utilizar? Y Abraham Lincoln le enseñó una ventana. Mira, el próximo recurso, mira esa ventana que está ahí. Mira, Arranca y vete. hay otro tema que quiero compartir con ustedes y voy a comenzar, vamos a hacerlo ahora de derecha a izquierda. En el Código Penal que se está ventilando en el Congreso Nacional, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, como si fuese por debajo de la mesa, dicen algunos, entre ellos Servio Tulio, que se ha modificado, se ha puesto una pena mínima en el 303 de 3 años de prisión mínimo para los delitos de corrupción, lo cual es una barbaridad para muchos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Empezaste por aquí? Sí, para... Ok. para ir y luego de allá Yo para pienso acá. que lo que es una barbaridad es afirmar eso. Porque primero, el delito de corrupción es un delito precedente de la ley 155-17. Y eso que empieza con supuestos 3 años puede terminarte en 20. Porque se supone que el delito de corrupción tiene como objetivo el enriquecimiento ilícito. Es decir, que se constituyen en delitos precedentes dentro de la ley 155-17. La corrupción es mucho más que el enriquecimiento ilícito. Pero no se hace corrupción sino para beneficio, para la procura Para de beneficio un propio ganancial. o del particular. Pero no importa, si te asocian con ese particular, tú y ese particular, por los gananciales que hayan recibido de la ilicitud de la actividad ilícita, valga la redundancia, son sujetos de persecución asociada por la ley de lavado de activos. Por vía de consecuencia, esos 3 años pueden ser 20. Sí, pero el mínimo es particular para muchas otras cosas. Pero vamos a continuar. Me están haciendo señas por aquí de que tenemos que irnos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos... Se ha colocado una pena insignificante de 2 a 3 años, que por cierto fue variada en función no de la propuesta, sino de la antigua ley 550-17 que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que establecía una pena de 4 a 10 años. Es que además se ha eliminado la confiscación de bienes por corrupción. Y no es algo tan sencillo como decir, bueno, que el cúmulo de penas, que la ley de lavado de activos, no. Es que eso indica un marco de prioridades del Congreso Nacional. Marca hasta qué punto ese Congreso le da la importancia que merece, por cierto, totalmente divorciada a lo que piensa la sociedad, referente a la necesidad de castigar la corrupción administrativa. En función de la cabeza de lo que esa gente aprobó, corrupción administrativa no es nada. Exacto. No debe castigarse y mucho menos tocarse los bienes de quienes roban. Por vía de consecuencia, en lugar de ponerle 2 a 3 años, ellos lo que querían era declarar que no se castigara para nada. Parecería que hay un Congreso comprometido con la corrupción. Exactamente. Tomás Castro, ¿qué piensa? Creo que hay una pequeña confusión. Una cosa es la obtención de recursos económicos a través de un ilícito penal. Y otra muy distinta es obtener dinero, bienes, Fruto de la corrupción. fruto de la corrupción. Claro. Por ejemplo, en los países, Arabia Saudita, China, Cuba, Unión Soviética, la corrupción administrativa es tratado como un crimen
de lesa humanidad y de lesa patria. Los recursos que son de programas especiales del Estado para ir en beneficio de la ciudadanía son penalizados en la mayoría de los casos con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tipo que tiene un punto de droga y que ilícitamente acumula dinero a un tipo que se roba los cuartos que deben ir, por ejemplo, para Conani, o para el Robert Reed, o para educación, porque ahí la colectividad es la que se perjudica. Entonces, si la penalidad para los actos de corrupción lo ponemos como que se trata de algo insulso, algo simple, entonces no es la preocupación de la sociedad. Pero además, mira, en la mayoría de los países del concierto y en los tratados internacionales para actos de corrupción, la pena mínima parte de los 10 años. Pero además hay una contradicción que podría favorecer a quien es penado por corrupción. ¿Cuál es? Bueno, el artículo 74 de la Constitución, que establece el principio de favorabilidad. Si tú te robas 500, 600 millones, yo como abogado tuyo defendiéndote, pido la aplicación del principio de favorabilidad. Hay que darte pena mínima. Mismo hecho. Pero además la retroactividad es favorable. Pero es decir, si a esto que estamos hoy cuestionando por corrupción, los condenamos mañana, los abogados pueden alegar retroactividad a su favor y aplicar esa pena. Y principio de favorabilidad. Mira, espérate, escúchame, ¿en qué país? En Aquí, si tú tienes pena, de 2 a 5 te van a dar 5. Si tienes pena, de 3 a 20 te van a dar 20. No necesariamente. Siempre ha sido así. Es que tú tienes que irte a lo constitucional. Eso siempre. Y como tú dices que la pena, que eso son penas veniales, que 3 años son poco, coge un año. Con un año preso. Pero además, sí, con un año preso. Valentín, pero no lo vea tan simple. Es muy fácil decir desde aquí, pero 20 años, 30 años, 50 años, muy fácil. Depende del hecho, hermano, es que depende del hecho. Si usted no va a fondo público, porque está asociado, hay otros tipos penales. Pero hay otros tipos penales asociados. No, porque aquí en este país tú lo sabes, porque tú has sido abogado de ejercicio pleno en materia de derecho penal. Aquí basta con que te sindiquen. No, tú no tienes que ser culpable para ser condenado. Pero escúchame, estamos hablando de un caso concreto. Escúchame, y es un caso concreto, por eso lo para todos los días. Tú tienes que tener miedo del sistema. Este sistema no está preparado para administrar penas graves. Bueno, pero eso es una presunción a partir de la consuetudo. Pero yo estamos hablando aquí puro derecho. Mira, el aporte que quiero hacer es que nosotros somos signatarios de 2 tratados internacionales. Uno es la Convención Americana o Interamericana contra la Corrupción Administrativa. Y está el Acuerdo de París, donde también República Dominicana participó y firmó ese acuerdo, donde todos los países miembros se comprometen de manera unitaria a luchar de manera universal contra la corrupción administrativa. Y tú no puedes tratar el tema de corrupción administrativa al margen de esos acuerdos, esas convenciones y esos tratados internacionales. En ese tratado se establece una pena mínima de 10 años para la corrupción. Algo peor. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a poner una mínima de 3 años? Perdóname, Brun. Mira lo que pasa, otra cosa, no sé, usted me dirá. El juicio penal abreviado, ¿ellos van a ser favorecidos? No, van a decir... El juicio penal abreviado es para 5 años a menos. En Dominicana se puede robar, es lo que se está diciendo. Mire, señores, aquí se puede robar porque... Por 500 millones yo le cobro me robo 100 millones. Me van a meter preso. Gasto 20 o 25 en abogados y clavo lo otro. Y en 3 años yo estoy en libertad rico. Que hay que tomar en consideración que esos tratados debidamente aprobados por el Congreso Nacional definen la corrupción administrativa dentro de los crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad. Claro. Y tenemos que estar claros que son imprescriptibles. Entonces, es contradictorio, contraproducente. Indica hasta qué punto el Congreso Nacional no está interesado en dotar al sistema de justicia, que debe mejorarse, de instrumentos eficientes para perseguir la corrupción. Porque una locura consagrar una pena de que 2 a 3 años. Pero es que, señores, ellos están sometiendo también el cúmulo de pena. Sí, pero eso es otra cosa. Pero espérame. Es que la definición general de corrupción como tal,
tú vas a tener que acudir a otras tipologías, Bueno. porque por sí solo tú no vas a poder retener. También, ¿qué es corrupción? Defínemelo. ¿Qué es corrupción? ¿Qué es corrupción? Bueno, Espérate, entonces está asociada a la estafa, por ejemplo, a la estafa contra el Estado. La vas a asociar al robo contra el Estado. Sí. Y cuando tú tienes el cubo, por hermano, tú te llegas a 60 años fácilmente. Entonces, yo no entiendo cuál es la situación que tenemos en este país. Bueno, yo creo que ya en toda América Latina hay una tendencia. Oye, yo te voy a poner un solo ejemplo. No, yo te voy a poner un solo ejemplo de corrupción. Ignacio Lula da Silva. Ignacio Lula da Silva. De ahí es que nosotros tenemos que partir. ¿qué pasó con Lula? Bueno, Ignacio Lula da Silva fue acusado de corrupción, ahora se demuestra que no, que es inocente. Bueno, pero es que esa no es la corrupción de la que estamos hablando. Estamos hablando a partir, perdóname, que hay un ministerio público responsable que va a sustentar y un debido proceso y una tutela Pero judicial ¿dónde es que efectiva. ustedes viven? Pero yo quiero saber dónde que ustedes viven, si es que ustedes no van a los tribunales de la República. El señor Tomás Castro acaba de decirte a ti en el introito de su participación con respecto a la medida de coerción, que de eso están llenas las cárceles de gente que tienen insuficiencia en cuanto a la peligrosidad de fuga y está llena la cárcel. Y de gente condenada inocente. Óigame, hermano, aquí basta. Le voy a poner un ejemplo del chiste que te hacía Tomás Castro al principio, cuando nosotros llegamos y antes del inicio del programa. 47 personas fueron acusadas de un acto de tráfico de estupefacientes en Punta Cana. De los 47, 38 fueron absueltos, tuvieron que ser absueltos y esa gente recibieron prisión preventiva. Espérate, esa gente recibieron prisión preventiva. Pero ¿cuál es Valentín, la peligrosidad de los otros tipos penales que tú refieres que tienen que ir necesariamente algunos relacionados con la corrupción? Escúchame, que esos tipos penales, cuando tú los analizas, llevan una penalidad administrativa que puede ser alegada también por los abogados y gozan de la favorabilidad. Entonces, por ejemplo, el cohecho tiene tiene la expulsión de la administración pública por 5 años. Si yo alego principio de favorabilidad, hay que darme esa pena a mi defendido. No sí, es así. El cohecho tiene, o la mayoría de los crímenes y delitos contra el patrimonio del Estado conllevan una pena accesoria y obligatoria, que es la degradación cívica. Exacto. Cuando te degradan cívicamente, tú no puedes ser tutor, no puedes ser administrador de los bienes de la familia, no puedes ser miembro del consejo de familia, no puedes ser testigo en un juicio, no puedes ocupar cargos públicos. Prácticamente tú eres un muerto civil. Sí. Pero no se pronuncian, 32-42 del Código Penal actual, no se pronuncian nunca accesoriamente dentro de la condena. Bueno, casi nunca se pronuncia, pero es una pena accesoria, casi jure de jure. O sea, es una pena. Mira, la conformación de la normativa procesal penal implica que no se puede condenar a una persona 2 veces o por 2 infracciones distintas por el mismo hecho. Non bis in idem. Tú no me puedes condenar a mí, yo vengo y hablo por celular. Y me puede condenar porque la ley dice por un lugar que hablar por el celular Exacto. se condena con tanto, pero hablar por el celular también es otra infracción, hay que condenarme por tanto. Mira, la acusación implica, y esto es muy, muy delicado, porque no hay cosa más delicada que la presentación de la acusación, porque tú tienes que ligar lo que es la teoría del caso, teoría fáctica, con la tipificación penal. Y si tú te equivocas en la presentación de la tipificación de la infracción respecto al hecho o a los hechos, pues automáticamente te van a excluir, te la van a declarar nula. Y los congresistas que en este momento aprobaron ese adefesio lo saben. Mira, usted no me puede condenar a una persona 2 veces para que yo sometí. Yo quiero decir algo antes de... Porque oye, ¿qué pasa? Tú dijiste que aquí hay un principio que dice que nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Obvio. Yo te voy a buscar un caso que sí. Yo te voy a buscar en este país. Entonces nosotros tenemos que hacer leyes que vayan adecuadas a quienes van a aplicar. De eso vamos a hablar ahora, porque en el caso, digamos, de la ley de extinción de dominio, hay algo que tiene que ver con el non bis in idem. Pero mira, este caso que estamos hablando de las penas mínimas de 3 años es tan disparatado, ha sido un huevo tan grande por parte de los legisladores, que te puedo decir a ti y al país hoy que ya lo van a corregir.
ya ellos están de acuerdo. No, ya ellos porque dijeron que cometieron fue un un error, error, ya ellos dijeron. cometieron un Populistas que son, porque eso hay que dejarlo así. Está bien. Dejarlo así. Es una actividad populista, pero Exactamente. beneficiosa. Van a corregir ese entuerto. Una actividad populista, totalmente populista. Recuérdate que la Cámara de Diputados aprueba y tienen que remitirlo al Senado. Claro, Y después tienen que remitirlo al Exacto. Ejecutivo para promulgar. como debe ser. Tomás, el presidente ha dicho y ha puesto en funcionamiento un código de ética. Quiero la valoración de cada uno de ustedes, de forma breve, sobre esta decisión del presidente, que a mí me parece que es un paso que, aunque no va a solucionar todo, en términos de mística, de ética, podría coadyuvar de alguna forma a fortalecer su lucha contra la corrupción. Sí, lo que pasa es que la moral puede variar de lugar en lugar, de época en época y de país en país. Por ejemplo, una mujer en Boca Chica con una tanga Cuidado. se ve preciosa. Ah, ok. Pero si pasa por la 27 de Si febrero, pasa entre nosotros cuatro, ¿cómo tú la posiblemente cae presa por atentado al pudor. ves? ¿Y si pasa por ahí? Entonces los muchachos se desbarata el programa. Bueno, entonces lo que quiere decir que las reglas que atan a una sociedad no es la ética, no es la moral. Porque existe moral religiosa, moral política, moral económica, moral de clase. Y todas las personas en una sociedad no tenemos los mismos niveles de ética. En ni de conclusión, moral. no sirve para nada. Entonces, es lo que tú quieres lo decir. que necesitamos es códigos penales. No, parte del código que lo estamos peleando y Luis lo está peleando. ¿Tú crees que tratar de llevar algo de ética? Yo creo que lo que hay que hacer es volver a introducir en el pensum de educación de la República Dominicana la moral y cívica y enseñarle a los niños desde su casa y desde la escuela lo que es de lo que son los principios morales. ¿Tú qué piensas, Surum? ¿Sirve de Mira, algo el código yo de ética? entiendo que como una declaración de principio es positivo el asunto de la declaración de ética, pero eso no vale de nada si no va acompañado, en primer lugar, de un código penal que sea ejemplarizador, sancionador de la tipificación que se denomina como corrupción administrativa, que implique también la pérdida de todos los bienes de aquel que roba fondos del Estado, pero además con la inversión de recursos por parte del Estado en la política criminal tendente a perseguir Pero la que son dos corrupción. cosas diferentes. Yo creo que la estamos confundiendo. Una cosa es un código ético, porque lo dice código de ético. Ético no es corrupción. Es el comportamiento que el ciudadano tiene que mantener respecto a los demás ciudadanos en el ejercicio público. Totalmente. No tiene nada de malo. Sí, lo que O sea, pasa... por ejemplo, perdóname, Tomás, cuando tú vas a una oficina pública, tú quisieras no ir por la forma en que te trata. Sí. Pero un código ético. Tú fuiste subsana esas a cosas. molestar. Exacto. Es más, tú vas a pagar los impuestos y te hacen entender que tú eres un molestoso. Y una muchacha que ni te mira comiéndose algo te dice, espérese. Un código de ética implica cambiar ese sistema de cosas. Sí, pero, y eso es bueno. pero vuelvo y te reitero, como dijo una sentencia de los Estados Unidos, si usted entiende que tal cosa es inmoral, usted no le puede aplicar su moral a los demás. Entonces, como el código de ética no puede ser un código de ética genérico para todo el mundo, porque como te digo, aquí hay, por ejemplo, religiosos que se opusieron a las tres causales, pero hay un grupo de mujeres que están luchando por unas tres causales. ¿Son inmorales una posición y la otra? No. Sí, pero que eso no es Son diferentes el código de enfoques. ética está plasmado y dice lo que es la ética a partir de lo que es un principio para todos. Finalmente, sobre ese tema, Valentín, antes de irnos a pausa. Mira, yo he estudiado un poquito no mucho, la pospena. Eso tiene que ver con la situación en que el individuo se devuelve a la sociedad después de haber sufrido una pena, una sanción privativa de libertad. ¿Sabe lo que hay? Exclusión total de la sociedad. No le dan un trabajo, no le abren una cuenta de banco, el individuo es excluido totalmente de la No tiene sociedad. licencia. Y en el Código de Ética se establece una sanción accesoria donde la persona no puede ejercer ningún puesto público durante 5 años. ¿Y que tú De crees que forma eso está accesoria. bien o mal? Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo te Pero estoy diciendo lo que que si, quiero tú, es tu valoración. que si tú crees que no hay suficiente sanción ética acompañada, digo, como resultado de un procedimiento
disciplinario sancionador, hay más que suficiente. Ahora bien, claro que sí, yo estoy de acuerdo con Tomás en algo. Nosotros creemos que podemos resolver el problema con una huida hacia el derecho penal. El derecho penal no te resuelve eso. 200.000 años de cárceles no te van a resolver un problema que tiene que ver con la educación, con la formación. Es que volvemos de nuevo al derecho penal cuando yo he hablado del código de ética. Por eso te estoy diciendo que no es un asunto que el derecho penal va a poder resolver, ni siquiera el derecho, ningún derecho. Pero si se hubiera querido resolver con el derecho penal, lo pone Luis en el código penal y no en un código de ética. Pero te estoy diciendo, Adolfo, que si usted tiene formación y si usted sabe, como saben, hasta ahora se ha aprobado, las personas que están aquí, y me exceptúo solamente para hacer para estar equidistante y tener más responsabilidad al decirlo. Ustedes se han marginado de ser personas incorrectas, que asuman actos deleznables. ¿Y por qué lo han hecho? Porque tienen formación, porque tienen educación, porque tienen calidad. Desde la formación familiar, desde el seno familiar, se han formado de forma tal que le impide un asunto que no se ve como un cristal. Una cosa es que te lo impide la formación y otra cosa es que también te lo impide el Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no creo que la educación sea la herramienta principal de una sociedad. Yo creo en el imperio de la ley. Lo digo porque nuestros ladrones naturales, los que se han robado el país, son todos bien formados en universidades extranjeras. Bien educados. O sea, están bien educados. Lo que tú dices que se han robado. Sí, pero esa no es la educación, ¿no? Esa no es la educación. Ellos se han preparado técnicamente, pero no son educados y te lo podemos discutir en otro. Vamos entonces a una segunda pausa comercial y si ustedes así lo entienden, continuamos con ese tema a nuestro regreso. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con estos tres amigos importantes abogados de la sociedad dominicana. 3 estrellas. Yo quiero entrar en otro tema que me parece tendrá mucho de qué hablar y es la aprobación de la ley de extinción de dominio, algo que se está ventilando hace mucho y que ahora viene un general norteamericano y promete que nos va a ayudar. ¿Cómo podría un general norteamericano o la embajada norteamericana ayudarnos en algo? ¿Ellos tienen congresistas locales o cómo? No, mira, el Congreso Nacional es un congreso copista. Aquí te traen un enlatado. Cualquier ley que hayan aprobado por ahí, que a lo mejor no se adapta a nuestra conformación social, política, económica, te la traen y esos individuos que están ahí levantan las 4 patas y te la aprueban en un pasar. Simplemente que tengan el patrocinio de una entidad como la embajada o los Estados Unidos. Pero debemos o no aprobar una ley de extinción de dominio. Sí, pero tiene que ser una ley de extinción de dominio que se adapte a nuestra realidad. No porque nos la trajeron de allá y dijeron apruébenla, ya tengan que aprobar. ¿Tú qué piensas, Surún? Y después Valentín. Mira, eso es fundamental y es tan fundamental porque no hay forma de perseguir aquellos actos de corrupción cometidos a la luz, en primer lugar, de la banalidad de los ministerios públicos, de determinados gobiernos, y no hay forma, de muchos casos, de perseguirlos porque no existen los elementos probatorios para iniciar los procesos penales. Son los casos donde hay determinadas personas que ocuparon cargos públicos, inclusive del pasado gobierno, que ostentan fortunas de 10, 20 y 30 mil millones de pesos, pero tú no tienes cómo perseguirlo. ¿Tú qué piensas? No hay forma. Que es un disparate la ley de la ley de extinción de dominio es un disparate. Es un disparate porque tú vas a hacer un proceso en base a sospecha. Oye, tú no viste lo que él dijo, es así. Tú no tienes elementos suficientes para retenerle responsabilidad penal y hace un paralelismo procesal civil para la extinción del dominio. Lo saca del ámbito de lo penal, que es donde se determina la responsabilidad penal, y con sentencia definitiva, con sentencia de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, tú puedes entonces acceder al decomiso. Ah, no, espérate, ahora no. Yo sospecho que fulano de tal es un narcotraficante o es un corrupto o es lo que sea, y tú le desvalías todo. Pero eso no tiene sentido. Ti, ¿en qué tú crees que consiste la ley de extinción de dominio? Esa es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio no es más que tú procurar el decomiso de bienes que se presumen de origen ilícito de una persona a la que tú no le has podido probar todavía la responsabilidad penal. Y esa presunción habrá que materializarla en un momento dado. Entonces es un derecho de indicios. No, pero aquí es como la medida de coerción.
Aquí se está Claro, aplicando. sí, se aplica. Adiós, pero ven acá, ¿y cuánto tuvo Quirino que darle al gobierno norteamericano de bienes que estaban en República Dominicana? ¿Cuánto? O una gran cantidad, Un por ciento. 7 millones de dólares. De los bienes. ¿Y cuánto? Los otros días yo, en el departamento de antilavado de activos, que precisamente está dirigida por un delincuente, había un funcionario de la embajada norteamericana Un hombre serio. negociando de unos bienes de un ciudadano que fue preso allá y que llegó a un acuerdo con el gobierno norteamericano para entregarle unos bienes, y cuando ellos vinieron aquí se dieron cuenta que él tenía más bienes de lo que había negociado allá. Por eso es, perdóname, Surún, que yo creo que la ley de extinción de dominio no conviene a los norteamericanos, porque ¿qué es lo que hacen los norteamericanos con nuestros delincuentes que atrapan allá? Negocian con ellos, lo ponen a cantar, bajo la garantía de que volverán en 5 años a su país y todos sus bienes estarán lavados y planchados. No, es que por una parte de esos bienes, es por una parte de esos bienes. Pero lo que te digo es que aunque sea por una parte ínfima o máxima, estarán esos bienes ya lavados y planchados para ellos. Claro por eso que es sí. que Quirino es un don hoy en día aquí. Hay que recordar. No entiendo por qué. Hay que recordar que el principio de presunción de inocencia, si bien es cierto que es un principio constitucional, también la misma Constitución refiere que en materia de corrupción administrativa y en materia de funcionarios públicos, consagra que hay una especie de inversión de la prueba. Sí, en estos casos, ese caso, sí. señor, en estos casos, que usted sabe, un funcionario público, exfuncionario público, que usted sabe que todo lo que tiene se lo robó. Que no aguanta una auditoría visual. Es simple y llanamente establecer un debido proceso y que el Estado Dominicano pueda recuperarlo. Pero ¿qué pasa? A la clase política no le conviene, porque lamentablemente hay muchísimos. Mira, y me duele mucho decirlo. Así, hay Valentino, militares, que no. por ejemplo, Eso la no mayoría de los eso militares no es así. no están de los generales, tú lo sabes. No te pueden demostrar el origen de sus bienes porque no trabajan, han trabajado solamente en su milicia. En eso estoy de Y acuerdo. hay generales que tienen, que todo el mundo lo sabe, 50 estaciones de servicio, de combustible. El de cada caso estación. Rodiu, que alquiló por $3,000 una villa Es para una irse. locura. ¿Usted cree que es cierto eso? Tú me permites, Sí. tú me permites ¿Tú decir crees algo? que es Sí. No, perdóname. Es que Pero la el asunto es más grande de ahí. Él alquiló una Rodiu. villa. Por Pero $3,000. Pero quien aparece presenta la como prueba? firmante del contrato es la pastora, que tiene una entidad de bienes raíces. Pero finalmente se pretendía que era el general. Cáceres, pero que no es Cáceres. No es de Cáceres. Es que la villa es de Danilo. ¿Es de Danilo? Sí. No. Mira, lo que sí hay. Vamos a escuchar a Valentín, Tomás, te pasaste. Pero Mira, el documento. Están buscando a Danilo por donde quiera. Yo te voy a decir algo. No, Danilo no hay que buscarlo. Permíteme. ¿Qué Danilo, diferencia, si fuera sensato, fuera el mismo. ¿Qué diferencia hay? Yo hubiese hecho eso. Pero claro. Yo hubiese hecho eso, como hizo Leonel. Te autoimputas. No, voy, venga. ¿Qué es lo que usted tiene contra mí? Porque No, yo si no, es cuando te llamen, no es cuando tú quieras. No, yo voy. Bien, tú decías. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de cocción legislativo hiperinflado. Sobre todo así? legislaciones que muchas veces se contradicen. Porque te voy a decir algo. ¿Qué evita que tú persigas a un funcionario y le quites todo lo que tiene de conformidad con lo que establece la ley de lavado de activos? Ninguno, nada lo evita. Nada lo evita. El crimen precedente. Pero tú lo sabes. ahora, no. El crimen precedente. El crimen precedente. El ¿qué crimen más lo evita? precedente, por Dios. ¿Qué Oye, más lo evita? Bueno, Oye, tú tienes que permiso, iniciar un proceso bajo un qué. proceso penal. Claro. Permiso. Y te van a alegar Permiso. no bis in idem. El artículo Claro. 3 y el artículo 4 de la ley 155-17 te dicen a ti que un delito grave, que es precedente de la ley de lavado de activos, Tiene como que quiera tú lo demostrar el llames, precedente. tiene que acarrear pena superior a los 3 años. Ya, tú tienes el delito precedente. ¿Qué tú tienes? Tienes un dinero que no puede demostrar. Ahí se invierte el faldo de la prueba. Él tiene que decir de dónde sacó ese dinero. Entonces, ¿para qué tú necesitas ley de Pero lavado eso de es el caso extinción de de dominio? funcionario. La ley de Pero- extinción de dominio, perdóname, implica Pero- a narcotraficantes, a lavadores, a dominicanos enjuiciados en Estados Unidos. Es diferente. Y a contrarios políticos en algún momento, porque es que Está tú bien. tienes un país que no tiene institucionalidad. Tú tienes un país sin instituciones. Comprobado eso que dice Valentín. Oye, este irresponsable, este charlatán, ¿Quién que es se ese? llama Domínguez Brito, Domínguez Brito. cogió y fue a un programa de televisión y dijo, yo hice una lista de 10 personas para perseguirlo, pero dime qué hicieron cada uno de esas 10 personas.
y dice que cuando llegó al 9º y que le faltaba uno, entonces ahí se topa con César el abusador. Y dice Domínguez Brito, en el programa que lo entrevistaron, dice, y voy a cometer una indiscreción. Yo cuando vi, la persona tenía un poder detrás de él y no lo investigué. ¿No lo investigó? Dice Domínguez Brito. Le tuvo miedo entonces. ¿Y quién era el poder que estaba detrás de César? No sabemos, aquí hay demasiados poderes. Mira, Mira, pero el cómo único Cáceres- poder que estaba por encima de Domínguez Brito era el presidente de la República. ¿Tú crees? Que A fue ver, que lo nombró. Mira, hay una serie de poderes que a veces, mira, en países como el nuestro, A un tipo hacen como cosas Domínguez que, Brito. que se intuye que el presidente que está detrás y no lo es. Aquí hay muchas cosas que la gente está haciendo que no cuenta con la anuncia del presidente. El presidente ni lo sabe. ¿Tú sabes cuánto asignaba el J2 a Cáceres mensualmente? 9.5 millones de pesos. Pero ¿qué hacían con esos cuartos? Que perdóname, otro de los temas que aquí una vez tendremos que aclarar. J2, DNI, asignaciones millonarias. Coño, pongan a funcionar esas asignaciones. No lo hacen. Como es un presupuesto que está al margen de una contabilidad, se lo embolsillan. Lo embolsillan. Entonces no hacen el papel para que son esas asignaciones. Ni siquiera están contempladas el presupuesto porque se supone que asunto de Faltan seguridad. controles, faltan Mira, controles. faltan la controles. ley de extinción de dominio en un país con tantas debilidades institucionales, con tan pocos Te recursos quitan lo en tuyo y te materia, quitan lo pero mío. perdóname, Se presta a es muchísimas necesario, no es necesario. Usted establece un debido proceso, hermano. Hermano, ¿qué Y debido? eso aquí, Pero tenemos y en debido Petit, proceso. por ejemplo, en Colombia, perdóneme, en Colombia, que es un caso donde existen todas las garantías, perfecto. Pero existe una ley de extinción de dominio y funciona perfectamente porque aquí no puede funcionar. ¿Tú sabes Y en por qué no muchos puede? países. ¿Tú sabes por qué no puede funcionar aquí? Porque al Congreso Nacional no le conviene, porque muchos de ellos no están en condiciones de explicar el oriente de sus bienes. Exacto. A la clase política tampoco le conviene, a los militares tampoco le Y conviene. como Te algunos reitero, aspiran a funcionarios, ponen esa diablura te en el reitero, código mira, para que- un para solo que militar, funcione. mira, un solo militar activo, perdón, en retiro, en el pasado gobierno. ¿Tú sabes lo que tú tener 50 estaciones? Tú multiplicas 50 estaciones por De 5 combustible. de combustible, por 5 millones de dólares cada una. Yo no sé de Un qué- hombre que nunca, No, tú nunca sabes. no, nada. él nunca sabe nada. No, yo sí sé de lo Ah, siguiente. pues Yo- entonces, oye, yo sí sé lo siguiente. el ¿Por qué pasado gobierno nosotros tú siempre, nunca sabes nada? ¿por qué nosotros siempre estamos buscando institutos para afectar a la gente? O sea, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo que hicieron en Europa? Y de Porque no repente somos Europa, viejo. aperturamos la cárcel y decimos, mire, el sistema penitenciario no funciona para nada. ¿Por qué siempre estamos buscando afectar la felicidad del otro? ¿Y cómo la felicidad? Joderlo. ¿eh? Recuperar los miles de millones que se ha robado, eso afecta a la Es que yo, felicidad. pero que tú no lo vas a poder hacer a menos que tú tengas una ley retroactiva. Pero está bien, es eso que es lo que tú eso a crees. futuro, todo lo que tú vas a hacer ahora es a futuro. Bueno, pero tú no ¿cómo? puedes ir retroactivar eso porque sería. Pero eso no es así, Eso es así. No, eso no es así. Eso No, es así. usted porque está si la ley de equivocado, extinción de hermano. dominio la aprobamos mañana, Pueden deja iniciar futuro los para procesos lo que a partir de vamos mañana, iniciar hermano. ahora eso. Pueden iniciar los procesos. pero- No son tipos Cuando penales. Cuando los hechos historia- fueron pasados, los hechos fueron La ayer. historia dominicana No está- es la historia Sí, del estamos aquí. despojo, Del despojo. usando instrumentos como la justicia. Ajá. Pero claro. O sea, yo estoy de acuerdo con procesos contra todo el que tenga una prueba que es fundamental, la ostentación. Sí. Usted llegó a un cargo público en chancleta ¿Y cómo usted y va de a salir? repente usted sale con todos los millones del mundo. Bueno, pero que ya después ese de hecho, ningún, bueno, algunos ya sí. ese hecho es fundamental para iniciar un proceso en tu contra. Ahora bien, Claro. aquí han habido procesos donde han despojado a gente de propiedades, de bienes, hasta de su libertad. Iván C. Sin aportar. ¿Cómo es posible que tú me acuses a una Muchísimos gente de narcotraficante? Ese es un Pero- narcotraficante y tú no le has encontrado una aspirina. Pero mira dónde está la presunción a esa gente que le han quitado todo desde la Procuraduría, que había un entramado para eso. No se lo devuelven. Te digo dónde es la presunción, en que esa persona jamás alegó que le quitaron lo suyo que era legal. Se quedó ahí porque tenía una disyuntiva. No, o lo doy todo lo pueden o voy alegar. preso. Lo pueden alegar. Bueno, mire, Lo yo pueden quiero alegar. también la valoración de ustedes sobre la aprobación de las 3 causales, o sea, un código penal sin las 3 causales. Valentín. No, yo soy multicausalista. O sea, yo ahí no voy a ser objetivo porque yo creo no en las 3 causales. Yo creo en cualquier causal. ¿Y el derecho que tú conoces? ¿Qué es el derecho? Bueno, tú conoces el derecho y conoces la Constitución, tú hiciste Bueno, maestría dicen derecho algunos constitucional. interpretan que el artículo 37 de la Constitución de la República es un hándicap para la aprobación de las causales. Yo creo que no lo veo así, porque estaríamos definiendo entonces
la vida de forma diferente a como biológicamente se conoce. ¿Y cómo es la Código vida? Civil ¿Cuál lo es la establece. vida? ¿Cómo es la vida biológica? Bueno, la persona, dice el Código Civil, Ah. que a partir del nacimiento se crean los derechos. No, pero eso no es lo que dice la Constitución. Sí, pero 37 dice garantía de la vida desde la concepción. Sí, pero la Hasta la Constitución de la República es sustantiva. Es Sustantiva. Ajá. Y entonces, La ley adjetiva es la que tiene que regular ese tipo de cosas. Bueno. Personalmente yo creo, con que un médico o un grupo de médicos determine que la vida de una mujer está en peligro y que recomiendan el aborto, yo creo que eso no hay que discutirlo. o sea, tú estás de acuerdo con la aprobación del Código Penal con esa causal. Yo también Pero creo esa que- causal es multicausal. Pero ese está ya aprobado. Porque entonces ahí vienen los detalles, esa- las esa- diferentes esa- situaciones que un médico puede determinar. Ese está en el 42. No, pero está el en 42 de la peligro. Constitución, Puede ese ser, está él permitido. puede determinar las razones que él quiera, pero debe estar en peligro para que sea válida su razón. Miren, el ¿Qué artículo piensa? 37 de la Constitución Es sumamente claro. lamentablemente es bastante claro. Pues se modifica. Pero perdóneme, una cosa es la definición Claro. de vida del Código Civil de ser humano O como biológico. sujeto de derechos, y otra cosa muy distinta es la protección consagrada por el artículo 37 de la Constitución desde la concepción. Puras mujeres diciendo, no, es que vida, pero todavía no es persona. Persona es después de las 23 semanas. hermano, pero ninguna sí, pero mujer ha parido si calabaza. quieren aprobar Todo el lo que aborto, tiene dentro Pero de una no, vida. no vayamos otra vez a volver a Galileo Galilei. ¿Es de la Concepción? Claro que no. Ese, Toma, es desde la concesión. ese móvil. lo entonces, dice la dice la Constitución. Constitución. Pues metan Sí, preso pero no a todo el... volvamos- Oye, metan no preso... volvamos a Galileo Oye, Galileo, ¿eh? Vamos uno a Nada uno, más esto, Valentín. nada más Sin esto. embargo, se mueve. No volvamos a Galileo. Exactamente. Porque aquí en República Dominicana, todos los días, cientos de abortos se producen Eso es así. sin Está bien. con causal y sin causal. Pero eso es otro tema. Y Ah, pero es un tema La social. valoración de peligroso. ustedes, no, porque estamos enfocando la valoración de ustedes de No. lo que se ha aprobado en La, el la código. jurídica, yo te lo Entonces, dije. oye, Mi oye, recomendación es, como óyeme, cada mi uno recomendación, de- perdóneme, mi recomendación es que si se quiere aprobar en la República Dominicana una legislación que abra las puertas al aborto, se comience modificando la, La Constitución Constitución. con el inconveniente de que es Termino necesario con- obligatoriamente un referéndum aprobatorio para esa Terminamos modificación. con Valentín. Como ustedes gustan tanto de las penas, si Ajá. es cierto que desde la concepción está protegida la vida, veamos entonces como aborto la pastilla del día después y metamos preso a los que lo producen, a los que la venden, a lo que la Para eso distribuyen. tú tendrías que determinar cuándo es la concepción, Sí. que ese es mi El dilema. problema es que la Constitución no establece una penalidad. Bien. Entonces, señores, para mí ha sido un inmenso placer, un inmenso placer tenerlo aquí en este programa, Verdades al Aire. Muchos temas interesantes, se quedaron otras cosas. Los invito a los tres para que continuemos. No, cuando un usted segundo. guste, hermano. Bueno, a Bien. su orden. ¿Y tú? Soldado. Bueno, nos vemos, señores.